Hola amigo Armando, ¿cómo estás? Hola a todos los obsesionados con el terror y los aterrados por la noche. Soy su amiga Axa de aquí de Coyoacán con una nueva anécdota que espero que les guste y que les sirva de algo mi experiencia. Bueno, pues en esta ocasión les voy a relatar la experiencia que tuve con un noviecito cuando apenas comenzaba mi adolescencia. Esto me pasó cuando yo cursaba aproximadamente el tercero de secundaria. Para ese entonces yo ya no creía en nada. Era totalmente atea. Yo no creía en Dios, no creía en nada, ni en el diablo, ni en nada paranormal. A pesar de que nos habían pasado algunas cosas, yo me negaba siempre a creer en ese tipo de cuestiones porque la gente que me rodeaba pues lo tomaba como supersticiones o cuestiones de gente ignorante, ¿no? Entonces yo, lo que nos pasaba cuando éramos pequeñas, a mi hermana y a mí, ciertas cosas paranormales, pues no las quedábamos entre nosotros nada más, entre la familia, entre mi madre, mi hermana y yo, y nunca lo relatábamos y no procurábamos no darle mucha atención a eso, a pesar de que algunas cosas fueron bastante extrañas y un poco fuertes. Además, al estar iniciando mi adolescencia, pues comprenderás que estaba en la mera etapa de la punzada, en la mera etapa de la rebeldía. Y bueno, pues te diré que yo era una muchachita, pues ya te platiqué cómo era mi padre. Mi madre también era, cuando era joven, sigue siendo hermosa, pero cuando era joven era aún más bonita. Para mí parecía una Barbie mi mamá. Nada más que de esas Barbies con el cabello negro, que mi mamá tenía un hermoso cabello negro azabache, tipo Daniela Romo así. Bueno, pues digamos que mis padres me heredaron a parte de su belleza física. Y yo, aunque me veía en el espejo y no me veía tan agraciada, la mayoría de las personas me hacían ver que yo pues era bonita. Y siempre me estaban comparando con mi papá, el cual ya te platiqué que pues al parecer era, súper guapo. Eso dicen, ¿no? Quién sabe. Yo solo lo vi por foto y sí se me hacía guapo, pero pues no sé, a lo mejor un tanto normal, ¿no? Pero para las mujeres que lo conocieron, ya les he platicado que él era, súper guapísimo, ¿no? Y con una personalidad que era arrolladora para las mujeres. Bueno, pues digamos que heredé un poco eso de mi padre, pero con los hombres, ¿verdad? Desde que yo entré a la secundaria ya tenía pretendientes de todas clases sociales, de todos los lugares o de las personas que me conocían. Mis vecinos en el edificio donde yo vivía, en Avenida Coyoacán, pues siempre manifestaban que yo les gustaba, ¿no? O me hacían saber que yo les gustaba, pero pues estaba muy chiquilla. Bueno, pues a finales del curso del segundo año de secundaria, terminé con un novio que yo tenía. Al ser mi primer novio y al estar ante la adolescencia, pues no sabía gestionar bien mis emociones y estaba un tanto deprimida. Yo no sabía que estaba deprimida, pero ahora comprendo que estaba deprimida. Entonces, y para variar, también estaba pasando una situación fuerte con mi madre, con mi familia, ¿no? Resulta que mi madre había tenido problemas en su trabajo y la habían despedido. Debido a esto llevábamos ya algunos meses sin pagar la renta puntualmente y pues se puede decir nos pidieron que desalojáramos el lugar donde vivíamos. Creo que lo único que me motivaba a ir a la escuela era que en la escuela yo tenía a mi mejor amiga, casi para mí yo la consideraba una hermana. Ella se llama Judith. La verdad es que tengo muchísimos años de no saber nada de ella. Bueno, pues al ser esta chica mi mejor amiga, yo le contaba todas mis cosas, todo lo que me pasaba en mi casa, cuando me peleaba con mi mamá, lo que pasaba, cuando nos pedían que ya nos fuéramos de ahí, que desalojáramos. Yo se lo platicaba a ella y pues obviamente yo lloraba, ¿no? Y le decía es que yo no sé qué hacer, cómo ayudar a mi mamá, cosas así. Ella también me contaba cosas, cuestiones de su familia, pero sinceramente lo que a mí me estaba pasando era tan fuerte para mí que yo como que no ponía mucha atención a cuestiones de su familia. No sé por qué, pero
era como si yo estuviera, típica adolescente, ¿no? Que se encierra en su mundito y no pone atención a lo que pasa a su alrededor. Total que mi amiga se compadece de mí y en cierta ocasión me dice, fíjate que yo ya hablé con mi mamá y mi mamá también está muy apenada por lo que les está pasando. Y entonces me dijo lo siguiente, me dijo que si ustedes querían, ella les podría rentar la parte de abajo de mi casa. Es una parte que no usamos, está en obra negra, pero pues pueden irse a vivir ahí en lo que encuentran algo, en lo que encuentran otro lugar a donde vivir. Yo la verdad dije, no, sí, imagínate, o sea, a mi mejor amiga, casi hermana, me estaba abriendo la posibilidad de vivir con ella en su casa. Entonces imagínate cómo me emocioné, ¿no? Yo la quería mucho y pasaba todo el tiempo con ella en la secundaria. Pero ella me dijo muy apenada, oye, pues nosotros somos de condición muy humilde y el lugar que te estoy ofreciendo, la verdad, es muy poco agradable, o sea, no es a lo que tú estás acostumbrada. A lo que yo le dije que no me importaba, ¿no? Que a mí me gustaría vivir con ella, que estaba muy padre y así. Y me dijo, pues mira, dice mi mamá que por qué no vas a verlo, ¿no? Y a ver el lugar donde van a rentar, a ver si te gusta. Y luego le dices a tu mamá y a ver qué opina ella. Entonces quedamos de acuerdo para que yo fuera no recuerdo bien si era un sábado o un domingo, pero era uno de esos días. Creo que era sábado porque su mamá no estaba, su mamá estaba en su trabajo. Entonces yo le dije, sí, ¿qué te parece si voy como a las 5 de la tarde? Pero te estoy hablando de que ella vivía en otra colonia, pues sí, cerca de aquí de la colonia del Valle, pero yo no me imaginaba dónde exactamente era. Total que ella ya me dijo cómo llegar y pues sí, pues la verdad sí fue un shock algo fuerte para mí porque pues esta colonia apenas estaba conformando, ¿no? Solo habían avenidas que estaban pavimentadas, las avenidas principales, pero las calles apenas estaban pavimentando, apenas se les estaba metiendo drenaje y eran a orillas de Coyoacán, ¿no? Bueno, el factor por el que nos quedamos en esta colonia a vivir con mi amiga, primero era porque pues yo quería vivir con mi amiga y segundo porque estaba muy cerca de la casa del novio de mi mamá. Entonces ya te imaginarás que para mí fue muy fácil convencer a mi mamá de que nos quedáramos, aunque sea por algún tiempo, a vivir en casa de mi amiga. Además de que nos estaba cobrando muy poco dinero de renta y no nos estaba cobrando el anticipo que se deja, ¿no? Nos estaba cobrando muy poco de renta, de luz, de agua, y eso a mi mamá pues le convenía, ¿no? Estaba cerca del transporte público, ella lo vio, ¿no? Pues primero me voy a encontrar con mi novio, con el cual tenía problemas. Ella pensaba eso, mi madre pensaba eso. Y luego pues me voy a ahorrar dinero y, o sea, ella ya vio todo los beneficios que traería vivir aquí, aunque te voy a decir que siendo sinceros, era un pequeño departamentito totalmente en obra negra, pero aparte de eso se veía raro, se veía oscuro el lugar. Ya después me enteré por qué, ¿verdad? Pero pues todo se veía muy oscuro, muy lúgubre. Recuerdo que hasta mi hermana se enfermó cuando llegó a vivir aquí, a este lugar. Bueno, pues otra cosa que a mí me sorprendió era saber que mi amiga tenía un hermano mayor. Yo sabía que ella tenía una hermana mayor porque esta chica iba en la misma secundaria que nosotros, pero aparte, después de esa hermana, tenía otro hermano al cual yo no conocía. Según ella, ya me había platicado varias veces de él, pero yo la verdad, o sea, no recuerdo que me hubiera platicado de él. El chiste es de que cuando vengo a conocer su casa para ver si nos quedamos o no y ponernos de acuerdo en cuánto nos iba a cobrar de renta y todo eso, eran como las 6 de la tarde cuando se va la luz. Justo estábamos viendo el departamento como era por dentro y se va la luz. Casualmente se va la luz cuando estoy viendo el departamento, imagínate, Armando. Entonces llega el hermano en ese momento que se va la luz y se siente un ambiente extraño, se siente un ambiente
relajado, pero no sé, era al mismo tiempo había algo de tensión en el aire. No, no te podría explicar cómo sentí la presencia cuando lo vi. Te voy a contar cómo yo recuerdo el momento exacto. Llega este muchacho y saluda a su hermana. Yo lo veo que es chaparrito, no sé, como unos 60 más o menos. No lo logro ver bien porque está muy oscuro. Entonces mi amiga me dice, mira, te presento a mi hermano, él es fulano de tal, y me da la mano para saludarme. Y en ese momento exacto que me da la mano, haz de cuenta que me pasó un corrientazo de electricidad en el cuerpo. Yo comencé a sentir frío, frío. Ahora yo entiendo que cuando hay una baja vibración en algún lugar o en alguna persona, yo lo siento como frío, como muy frío, y me empieza a temblar el cuerpo. Si hay una manifestación de un ser oscuro o una vibración muy baja, una vibración pesada del ambiente, yo comienzo a temblar, pero con frío. Digamos que las extremidades se me ponen muy frías, las manos frías y las piernas frías, y me da como una especie de temblor en el cuerpo, en las piernas, en las manos. No se nota, no, o sea, la gente que está a mi alrededor no lo ve, pero yo lo siento así, como nervios, no sé, es una situación un poco extraña, pero fue al contacto con su mano que yo sentí como ese corrientazo de energía y ese temblar, ese frío. Y pues yo lo asimilé como que estaba nerviosa porque no sabía yo que mi amiga tenía un hermano mayor. Mi madre no creía que mi edad fuera apropiada para tener novio. Lo que hizo mi mamá para que yo no tuviera novios, y más cuando le decían que yo estaba muy bonita, pues fue inscribirme en una escuela de mujeres. Junto a la secundaria donde yo estaba, había una secundaria que era mixta y mi novio era de ahí. Bueno, en ese momento ya era mi exnovio. Ya llevábamos como un mes aproximadamente separados, ya sin hablarnos y sin nada. Bueno, pues me presenta mi amiga a su hermano, yo me pongo nerviosa, platicamos, vemos el departamento, y me acompañan hasta la parada del camión, ya para regresarme a mi casa. Ahí su hermano de mi amiga se va con su hermano menor adelante de nosotros como a 2 metros, y yo me quedo platicando con mi amiga. Vamos rumbo a la parada y le digo, ¿por qué no me habías dicho que tenías un hermano mayor? Y me dice, te lo he dicho, siempre te lo he dije, y no me haces caso, o sea, como que no me escuchas. Pero sí, él es mi hermano, ¿cómo ves? Nos parecemos, y le digo, es que ¿sabes qué? Como no hay luz, pues no veo muy bien, pero yo creo que sí se parecen. Y me dice, sí, me han dicho que nos parecemos y no sé qué. Total que le digo, pues se me hace guapo tu hermano. Ni siquiera lo había visto porque no había luz, no lo veía bien. Y me dice, ¿en serio? Y le digo, y se quedó así, se volteó sorprendida, ¿sí? ¿En serio? Y le dije, sí. Y me empiezo a reír y ella también se empieza a reír, ¿no? Me subo al camión porque en ese momento llegó, me despido de ella desde la ventanilla y le hago una seña diciéndole que su hermano está guapo, ¿no? Pero la verdad yo no lo veía porque no había alumbrado público, porque se había ido la luz en toda la colonia y no se veía muy bien. Pero no sé, fue un impulso que sentí al hacer eso. Bueno, pues a partir de ahí una de las constantes era de que llegaba yo a la escuela y lo primero que hacía era preguntarle, hola, y saludarla, hola, ¿y cómo está tu hermano, no? Bien extraño, súper extraño. Pero bueno, logré convencer a mi mamá de mudarnos de casa a esta nueva colonia. Mi hermana se deprimió, no le gustaba para nada. Mi hermanito estaba pequeñito y pues al estar pequeñito pues no sabía lo que estaba pasando, le parecía bien todo, ¿no? Y yo pues imagínate, haz de cuenta que estaba viviendo con mi hermana, con una nueva hermana. Nos íbamos juntas a la escuela, nos regresábamos juntas. No, pues me empezó a ir bien en la escuela, mi situación comenzó a cambiar y yo siempre preguntaba, ¿y tu hermano dónde está? Y ella me decía, mi hermano está trabajando. Mi hermano está trabajando. Entonces yo veía que el muchacho pues nunca estaba en la casa, ¿no? Eso veía yo. Ahora, te recuerdo que yo vivía en la parte de abajo de su casa, lo que vendría siendo su sala, su comedor, parte de su cocina y un bañito era lo que nos compartían a nosotros.
era lo que nos rentaban. Y ellos realmente vivían en la parte de arriba. En la parte de abajo tenía la recámara principal, que era la de la mamá, pero tenía una entrada independiente. Y en la parte de arriba vivía el hermano y estaban construyendo otro cuarto y tenían adaptada una cocina. En fin, yo vivía abajo y ella vivía arriba, y cuando hacíamos la tarea la hacíamos en el cuarto de su mamá, en la parte de abajo. Realmente duré casi el mes que yo no subí ni pisé la parte de arriba de su casa, solo la parte de abajo. Hasta que en cierta ocasión ella subió a tender la ropa y sus tendederos pues evidentemente los tenía en la azotea, y yo le estaba buscando y le pregunto que dónde estaba. Le estaba yo gritando y me contesta desde la azotea y me dice: sube, sube, ven, es que estoy tendiendo ropa. Y subí, pero ¿qué crees? O sea, la parte de arriba estaba acomodada de diferente manera que la parte de abajo. Entonces no supe cuál era la entrada para su sotehuela y me metí en la primera puerta que vi, ¿no? Que pensé que era. Y resulta que me meto a la recámara, a lo que viene siendo la recámara de su hermano mayor. Lo primero que veo es una camita pequeña, o sea, más pequeña que una cama individual. Haz de cuenta que era más como un silloncito, no sé cómo explicarte. Una cama hechiza muy pequeña, frente a la puerta. Y al lado de la puerta veo un muñeco. Este muñeco estaba hecho como con una escoba por debajo y tenía la cabeza estaba hecha de un muñeco de verdad, de un muñeco de plástico. Pero el muñeco estaba arreglado de tal manera que parecía una persona. De hecho, tenía una playera del hermano, o sea, una playera del muchacho que se dormía ahí, una gorra. Haz de cuenta que lo ocupaba como tipo perchero, como si colgara ahí su ropa, pero más bien parecía que era el monito, estaba vestido con ropa de él, junto a su cama y mirando hacia la puerta. Pues cuando entro, pues fue un shock para mí, porque pensé que era él, ¿no? Porque pensé: está ahí, ¿no? Ya veo mejor, ya entra la luz del sol, veo que es un muñeco. Al lado está un ropero y justo a mi lado derecho, enfrente del ropero, pero a mi lado derecho, hay una mesa, como un escritorio, pero es como un tipo altar, donde hay una muerte, una santa muerte de bulto. No recuerdo bien cuánto medía, pero yo la vi grande, pero no recuerdo bien exactamente cuánto medía. Solo sé que era una muerte de bulto que estaba ahí como sobre un escritorio, y como que en ese escritorio habían hecho como un altar. En ese escritorio habían ofrendas a esta deidad y cigarros, miel, manzanas, cosas así. Yo jamás había visto algo así. O sea, en la colonia donde yo vivía, la mayoría son católicos, ahora ya hay cristianos, pero no nunca había visto, jamás había visto algo así. Obviamente soy curiosa por naturaleza y me acerco y veo todo lo que le ofrecen, ¿no? Que es fruta, manzanas, ahí tiene canela, tiene miel, tiene cosas dulces, tiene veladoras, incienso, un lugar donde se quema como incienso, y me detengo a mirar hacia un punto como si alguien me dijera: mira lo que hay aquí. ¿Y qué crees que hay, Armando? Una foto mía, casi en los pies de la imagen de la muerte, una foto mía. Esa foto yo se le había dado a mi amiga. Ya ves que como que cada año llegan a la escuela para tomarse fotos y la fotografía grupal y todo eso. Bueno, pues te regalaban las fotos tamaño infantil y una oval. Bueno, pues una de esas fotos yo se la intercambié con mi amiga, porque ella me pidió la foto. Ay, vamos a intercambiar fotos de mejores amigas, y yo le di la mía y ella me dio, yo no recuerdo si me dio la suya, pero creo que sí. Total que me quedo impactada, ¿no? De ver mi foto ahí, pero bueno, no se me hizo tan raro. En mi cabeza dije yo: pues no sé, a lo mejor la puso ahí como protección. O sea, nunca me imaginé nada malo, ¿sí? ¿Me entiendes? Mi foto estaba rara. Tenía unos listones rojos, tenía unos listones blancos, tenía miel, tenía canela, o sea, lo poquito que pude observar, porque fue muy poco el tiempo que yo estuve ahí.
porque justo en ese momento mi amiga entró por la puerta y me dijo, ¿qué haces aquí en el cuarto de mi hermano? ¿No? Y le dije, ¿sabes qué? Es que no sabía por dónde se entraba a la azotehuela, me equivoqué y llegué aquí, pero me quedé viendo que tiene mi foto. ¿Por qué tiene mi foto? Entonces él me dijo, ella me dijo, perdóname amiga, lo que pasa es que yo le mostré tu foto a mi hermano y desde entonces mi hermano quedó pues muy impresionado de ti, muy enamorado de ti. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, dice, él iba a la escuela solo para verte, pero no le vayas a decir que yo te dije. Pero mira, no tiene nada de malo que esté la foto ahí, no. Lo que pasa es que la foto está ahí porque él te quiere ver todos los días ahí, cada vez que ora, porque él resta mucho. Y yo no sé cómo me pudo lavar el coco. En lugar de que agarrara yo mi foto y me la llevara o se la quitara o le dijera, sabes que tenla tú o no sé, algo, no dije nada y dejé mi foto ahí. En mi corazón empecé a sentir como una especie de felicidad de saber que yo le gustaba a este chico. No sé por qué. No sé si era porque estaba deprimida y tenía la necesidad o eso me levantó el ego, no sé. Pero algo pasó en mí esa vez, algo sucedió y mi vida cambió. Desde entonces yo no podía dejar de pensar en este chico. Todo el tiempo me descubría pensando en este chico. Casi no lo veía unos segundos o minutos por la noche cuando llegaba él de su trabajo y pasaba a su habitación y escuchaba que ponía música y rock en español y yo decía, esa rola está chida o no teníamos los mismos gustos en música y cosas así y siempre estaba pensando en él. Yo iba a la secundaria y estaba con ella y ella me recordaba a él. No lo sé, no sé qué estaba pasando en mí, pero solo pensaba en él, en él, en él. Al grado que su hermana pues ya se molestaba, ¿no? O sea, ya vas a empezar otra vez, ¿no? Ya te dije. ¿Y de qué trabaja tu hermano? No, pues que trabaja en un partido político y que trabaja en el PRD, que no sé. Él es como secretario, como asistente, como office boy o no sé qué. Hasta que en cierta ocasión llegó él, fue su día de descanso, se dio el momento en que yo tampoco fui a la escuela, fue su día de descanso y nos pusimos a platicar y así, una cosa llevó a otra, no sé de dónde salió. Me pidió que yo fuera su novia, pero era algo que yo ya tenía él va a ser mi novio, o sea, en mi cabeza yo escuchaba una voz que era como la mía que decía, él va a ser tu novio, él va a ser tu novio. Y empezó a hacerse esa relación mucho más fuerte al grado de que si yo no estaba con él, me sentía mal, ¿sí? Me sentía mal. Empezó como a escalar peldaños en su trabajo y ella me decía, ya le pedí a su deidad, ¿no? Que me voy a comprar tal cosa este fin de semana. Y yo, mi vida, pero si no tienes dinero. Y llegaba con eso, ¿no? Voy a comprar una bicicleta así, así, así. Y se la compraba la siguiente semana. Ahora voy a pedir que tenga yo un poco más de dinero porque te quiero invitar a tal lado. Y se le cumplía. Ahora te quiero regalar estos aretes. Ok, se le cumplía. Ahora quiero comprarte tal cosa. Así. Entonces llegaba con pequeños detallitos mira, vi este barniz de uñas, está muy lindo y te lo compré. Y quiero que te lo pongas para mí. Así, o sea, hasta el barniz de uñas. Y así. Obviamente así íbamos avanzando en esa relación, íbamos a pasando tiempo, meses, al grado de que yo a su hermana ya de plano le aburrí y me dejó de hablar, pero agarró un odio contra mí porque ella decía que ella era su hermana preferida de su hermano, o sea que ellos eran muy unidos y que cuando yo llegué su hermano nada más estaba todo el tiempo conmigo y que a ella la delegó en un segundo lugar. A mí que su hermano me tenía en un primer lugar y a ella le delegó un segundo lugar y que eso no le gustaba. O sea, ella estaba celosa de su hermano y porque ella también decía, mi hermano está igual que tú, o sea, todo el tiempo habla de ti, todo el tiempo, cualquier cosa que le decimos te saca a ti, ¿no? Y eso ya no me gusta, ahora me aburres. Bueno, pues era tanta la obsesión que ya sentíamos que yo dejé de ir a la escuela, ¿sí? Me empecé a ir de pinta y prácticamente no entraba para nada a la escuela. ¿Qué hacía? Me la pasaba con él. Iba a su trabajo y lo acompañaba a todos lados.
como si fuera su sombra, y después nos quedaba la tarde libre. Llegó un momento en que pasamos ya a un nivel donde él me pidió pues ya que tuviéramos relaciones sexuales. Prácticamente fue mi primera vez con una persona, o sea, ya algo permitido por mí, ¿no? Fue mi primera vez y fue en su habitación. Estábamos ahí en su habitación y obviamente hubo de antemano un tipo ritual, porque fue ahí donde él, pues en su habitación está su camita y al ladito estaba su como altar, ¿no? Y recuerdo que estábamos ahí teniendo relaciones sexuales y él hacía cosas extrañas, ¿no? Incluso me llegó a dar miedo porque le brillaban los ojos. De repente se le ponían los ojos como si tuvieran dos luces, dos focos así, ¿no? Y él decía, o sea, es que yo amo mucho esta deidad porque esta deidad te trajo a mí. O sea, yo le pedí a esta deidad, así me lo dijo, así a mí en mi cara y delante de la deidad. Yo le pedí a esta deidad que te trajera a mi vida. Desde que vi esa foto, yo te fui a ver a la secundaria y yo le pedí a esta deidad que te trajera a mi vida, que si existía verdaderamente que te trajera a mi vida. Y mírate, aquí estás. Entonces ella es muy poderosa. Ella es esto, ella es el otro, o sea, ella es todo. Y yo bien tonta, ay, qué bonito, qué romántico, ay, sí, qué lindo. Debo decirte también que me alejó de todas mis amistades, de todas, hasta la de su hermana. Cuando yo salía de la secundaria, mis amigas, pues se iban conmigo y íbamos platicando a la hora de la salida. Y en cuanto llegaba él, o más bien él me estaba esperando en la calle de enfrente. Y yo por X motivo me quedaba platicando con alguna de ellas de trabajo, tarea o qué sé yo. Y él se empezaba a impacientar y me empezaba a hacer señas de, o sea, ya vámonos. Entonces, lo típico, lo normal, ¿no? Llevas a tu amiga, se lo quieres presentar a tu novia, mira, mi amiga, te presento. Y mis amigas hacían unas caras así bien raras. Y él también se enojaba, iba todo serio. Es que no me caen bien tus amigas, no me gustan, no me caen bien, son bien payasas, bien mamonas. Así me decía, ¿no? Perdón por la palabra, pero así me decía. Otra cosa es que antes de que anduviéramos, él pertenecía a una banda de la colonia. Y entonces él dejó su banda por andar conmigo, ¿no? Por estar todo el tiempo conmigo. Y era algo que luego se encontraba alguno de sus amiguitos de banda y le decían, oye, pues tú como que ya te clavaste mucho con esa muchacha, ¿no? Con esa chica, con tu novia. Tú prácticamente ya estás fuera de nosotros, fuera de donde nosotros estábamos y así. Y les decía cosas, ¿no? Y él, no, que cómo creen que ustedes son mis cuates, que no, y que no sé qué. Y pues ahí había otra cuestión, ¿no? Porque yo me enojaba mucho, porque yo pensaba que todo su tiempo lo tenía que pasar conmigo, ¿no? Y que si se iba con ellos, pues me iba a quitar tiempo a mí y eso a mí me ponía mal, como obsesionada que estaba, ¿no? Pues ahí hubieron otros conflictos, pero utilizó a estos chicos para golpear a mis amigos. Si alguien se me acercaba, agarraba, iba con su banda, entre comillas, ¿verdad? Su banda. Y iban y golpeaban a cualquiera que me pretendiera o se me acercara. Entre todos, ¿no? Una vez vino un amigo a dejarme acá a la casa porque habíamos discutido él y yo, y este amigo se apareció en mi camino y no lo había visto de mucho tiempo, y entonces me dijo, oye, ¿te acompaño a tu casa? Ah, sí, ¿cómo no? Pues habíamos discutido muy fuerte, él y yo pensaba que ya habíamos terminado. Llegando a mi casa, o ahí a su casa de él donde rentábamos, él vio todo desde la ventana. Pues ya me despedí de mi amigo se fue rumbo al metro y ya no lo volví a ver. Como al mes me lo encuentro y me dice, le dije, oye, pues nos quedamos de ver al siguiente día y ya no viniste. Y me dice, ¿a poco no estás enterada de nada? No, ¿qué pasó? Llegó tu novio con una bola de malandros y me golpeó. Me rompieron las costillas y no me pude mover en un mes. Apenas estoy saliendo de eso. ¿Ves esta mancha que tengo aquí en la cara? Me lo hicieron ellos. Tu novio me dijo que si me volvía a acercar a ti, me iba a matar. Imagínate, amigo Armando, hasta ese grado llegaba este hombre. Toda mi familia pues se empezó a alertar. Mi hermana se empezó a alertar. Ella fue la primera que puso el grito en el cielo.
me decía, oye hermana, pero es que, ¿cómo puedes andar con alguien así? O sea, deja tú la apariencia, eso no importa, pero tú estabas acostumbrada a esto y a esto, ¿no? ¿Qué haces con alguien así? ¿Ya te diste cuenta que le obedeces en todo? ¿Ya te diste cuenta que ella sí se dio cuenta de lo que estaba pasando? Con mi mamá, él hacía un esfuerzo por ganarse como que su respeto, como que su cariño. Por su parte, la mamá de él, siempre que me veía, me daba muestras de cariño maternal. Me abrazaba y llegó a decirme que yo era su nuera y cosas así, ¿no? Una vez hizo un comentario que me llamó muchísimo la atención, que fue que ella dijo que por mí su hijo había dejado las drogas. Sí, al parecer este chico se drogaba, pero yo nunca lo vi drogado, nunca, porque él supuestamente, lo que ya después me platicaron, me lo confesó su hermana y luego él, era que él era lo que se conoce como un monoso. La otra vez escuché a Armando que no sabías qué quería decir monoso. Monoso es cuando se drogan con el PVC o con el thinner, con estopa y thinner, ¿no? O el resistol. Eso es un monoso. Monas, hacen monas con estas estopas y las impregnan de resistol o de thinner y lo inhalan. Pero lo que él me platicó, primero me explicó el por qué se drogaba. Era porque no se llevaba bien con su familia y ahí hay una historia bastante oscura. Yo no sabía que por qué lo rechazaban, por qué lo mantenían alejado de la familia. Su padre lo trataba de cierta manera, bastante mal, ¿no? Como si no quisiera convivir con él. Entonces se puede decir que de toda su familia, la única persona con la que él convivía era su hermana, la que iba conmigo en la secundaria. Todos los demás lo rechazaban. Y esto era debido a que hubo un accidente en su casa, exactamente donde yo vivía. O lo que yo me enteré es que primero construyeron la parte de abajo de su casa y en cierta ocasión la señora tuvo un bebé, hermanito de él. Entonces dice que se fue la luz, porque ahí se iba muy seguido la luz y se alumbraban con velas. Entonces que su hermana había quitado los pañales de tela que se usaban en ese entonces y los había extendido alrededor de la cuna del bebé para que se secaran pues dentro de la casa, porque en ese entonces nada más tenían como que esa área de vivienda ocupada. Ellos mismos la ocupaban. Entonces dice que él acercó, o no sabe cómo sucedió porque él estaba muy pequeño, la vela, y uno de estos pañales que ya casi estaban secos se incendió toda esa parte, y era por eso que se veía tan tétrico, porque a pesar de que las paredes les habían aventado como que el aplanado, se veían partes como con ceniza, como negras. Entonces era por eso realmente que no ocupaban esa zona y como que no querían ocuparla, porque ahí se murió quemado su hermanito, y al parecer no le perdonaban que él hubiera acercado la vela o a los pañales y se hubiera quemado la parte de la casa, incluyendo al hermanito. Eso es lo que él me dijo, y él quedó en un trauma completo, pero en un trauma muy grande, del cual salió de milagro. Incluso lo trataban tan mal que llegó a irse a vivir, creo, con un tío o algo así. Este tío que era de Puebla, no sé de qué parte de Puebla, fue el que le enseñó a hacer brujería. Él tenía muchísimos libros de brujería en su cuarto, pero me los llegó a enseñar y me dijo que él practicaba la brujería porque su tío le había enseñado. Yo pensaba que lo había aprendido en el trabajo ahí con los del partido, porque todos ellos hablaban de lo mismo, pero no. Realmente él había aprendido por parte de uno de sus tíos que era homosexual, y que el tío al parecer se había ido a los Estados Unidos y él regresó entonces a su casa, y pues lo toleraban, pero trataban de llevarla bien con él, pero no se querían acercar con él por lo que había pasado. Dice que cuando empezó a saber de mí, eso es lo que él me contaba, ¿verdad? No, realmente no lo sé. Que cuando empezó a saber de mí, lo primero que le dijo, lo que prometió, lo que dio a cambio a la muerte, a su deidad, para
para andar conmigo fue, si tú me das a esta niña, yo voy a dejar de drogarme. Y él sabía que la muerte era algo serio y que lo que se le prometía se le cumplía. Entonces él dice que cuando él hizo esa promesa, las cosas comenzaron a caminar más rápido, según él. Entonces él se dejó de drogar. Así que cuando yo lo conocí, él ya llevaba pues como un mes aproximadamente de no inhalar eso. Muchas veces hablábamos de su afición por la brujería. Él siempre estaba trayendo un libro o leyendo libros sobre esos temas, y decía que él pues daba a entender, no lo decía tan directamente, pero daba a entender que él todo lo poquito que él tenía lo había conseguido a través de la brujería, a través de su deidad y de varias deidades más. Nunca me pregunté qué tipo de deidades, ya después me enteré de qué tipo de deidades. Entonces él decía que él había entrado a la prepa a pesar de haber salido con un promedio muy bajo, gracias a la brujería y a la hechicería, que sus maestros le mejoraban bastante la calificación cuando él hacía ciertas cosas, que también su puesto en el trabajo era gracias a su mamá, pero también gracias a que él practicaba ese tipo de temas, ¿no? Ahora déjame decirte algo, el tío, el cual le enseñó a la brujería, a practicar la brujería, era al parecer hermano de su mamá. Por lo tanto, la mamá también practicaba la brujería, y sí lo llegué a ver varias veces, porque la recámara de la mamá estaba en la parte de abajo, al lado de donde nosotros vivíamos. Entonces, mis amigas, o sea, más bien mi amiga y su hermana, pasaban mucho tiempo ahí porque ahí entraba más luz, porque estaba terminado ese cuarto muy bien terminado. Era el cuarto de su mamá, y la tele que tenían ahí era la única tele que tenían, estaba en ese cuarto. Entonces yo llegué a pasar a la habitación de la señora, y yo veía que también tenía así como un tipo altar, pero sin deidades. Pero una vez me quedé observando, y sí le pregunté a mi amiga, oye, ¿quién es ese señor que está ahí con una vela y flores y así? Dice, es que él es el novio de mi mamá. Oye, pero tu mamá, ¿que no está casada? Dice, no, mis papás están separados, están divorciados desde hace mucho. Mi padre solo viene a construir la casa, viene a arreglar aquí la casa. Y le digo, ¿en serio? Dice, sí, mi papá tiene otra casa. Oh, no sabía. Tiene otra familia, tiene otra casa, y aquí solo viene a ayudarle a mi mamá. Mi mamá le da un dinero para que eche el piso, ponga el baño, o sea, viene a trabajar aquí. Pero ese que tú estás viendo ahí, ese es su verdadero novio. De hecho, va a venir tal fecha, ¿no? Y yo conocí al señor, y cuando el señor según esto, esa vez lo habían puesto en ese altar porque se había peleado con la señora, habían discutido. Entonces era como un tipo endulzamiento que le estaban haciendo, y ellas me dijeron, va a venir el fin de semana. Y efectivamente llegó el fin de semana, y ahí conocí al señor. Y haz de cuenta que la señora pues era muy chaparrita, yo creo que como 1.30, muy morenita, era gordita, nada que ver con el señor. O sea, se agarró un tipazo. Era un señor alto, de tez apiñonada, muy gallardo él. Y ahora sí que la mamá lo tenía totalmente bajo su control, lo tenía supuestamente enamorado, pero era a partir también de la brujería y de la hechicería. Entonces, amigo, como te podrás dar cuenta, pues al parecer todos ellos como que sabían de brujería. Ellas, mi amiga y su hermana, por ver a la mamá, ¿no?, que también la practicaba. Y mi novio, porque el tío personalmente le enseñó. Y el tío al parecer se volvió rico por practicar ese tipo de brujería o de cosas, ¿no?, espirituales. Bueno, pues platicábamos, cómo me di cuenta de que él también hacía pactos con otras entidades. Fue porque en alguna ocasión él me llevó al desierto de los leones para que yo lo conociera, porque yo no sabía andar por la ciudad. O sea, yo siempre fui niña de casa, y entonces no me dejaba salir mi mamá muy lejos, y menos con hombres, ¿no? Entonces, en una de esas pintas que te digo yo, y como mi mamá ni siquiera estaba en la casa, pues yo podía llegar a la hora que yo quisiera y decir que venía yo de la escuela, ¿no? Y pues nos fuimos a
al desierto de los leones y él llevaba un libro. Y esta vez decía que él quería hacer un pacto con un demonio. Me dijo el nombre del demonio, pero la verdad ha pasado tanto tiempo que ya no lo recuerdo. Y no recuerdo por qué creo que quería dinero. Creo que era eso, quería dinero. Quería ya dinero y entonces quería hacer ese pacto con ese demonio. Y fuimos ahí al desierto de los leones y él estaba buscando una zona que fuera, que estuviera solitaria para poder hacer el pacto ahí. Pero no, como que se emocionó demasiado y no leyó bien como que las instrucciones que traía el libro. Y te voy a decir por qué. Ya llegamos hasta ese lugar solitario y él quería como que yo hiciera el pacto con él, como que fuera un pacto de los dos. Él quería eso. Entonces saca el libro y dice, mira, este es el pacto y estas son las oraciones que tenemos que decir para invocarlo. Y se puede invocar en el día, por eso escogí este ritual, porque dice, se puede invocar en el día y con poquitas cosas y no sé qué. Eran como las 5 de la tarde más o menos. Esperamos que todo estuviera bien, o nos cercioramos de que todo estuviera bien solitario, y empezamos, y me toma de las manos y empezamos me decía, tienes que rezar conmigo, ¿no? Y empezamos a leer lo que decía el libro, la oración o el pacto que ahí traía. Y pues sí, o sea, era un pacto para tener dinero y comenzamos a recitar eso, ¿no? En serio que fue como de película, porque en ese momento cambió el clima. Había un poco de sol y todo estaba en calma, y cuando empezamos a recitar eso, como si una nube hubiera tapado el sol, se puso todo nublado, casi se oscureció y empezó a hacer un viento fuerte, pero un viento fuerte. Y a lo lejos, muy a lo lejos, empecé yo a escuchar, casi como cuando estaba niña, esas patas de caballo, así, el galopar a lo lejos de como un caballo, pero lejos. En eso comencé a escuchar como murmullos, así, de voces, y cuando volteamos, estaban pasando un grupo de personas. Entonces nos tuvimos que detener, ya no seguimos con lo que estábamos porque se nos quedaron viendo, nos dio pena, ¿no? Y me dijo, espérate, deja que pasen y ahorita volvemos a empezar. En ese proceso yo le doy la vuelta a la hoja para ver qué tenía en la parte de atrás y me doy cuenta que decía, este ritual se tiene que hacer a determinado tiempo, en determinada luna, o sea, se le habían olvidado varias cosas, no había puesto, se emocionó tanto que no había puesto atención en la siguiente página. Entonces él como que se desilusionó y se molestó y ya nos fuimos de ahí. Poco tiempo después me dijo, oye, yo tuve un sueño donde tú te ibas a casar con otra persona, tú me ibas a dejar. Y yo le dije, ay, ¿cómo crees? Eso fue un sueño, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo crees? Y agarré y me dice, no, sí, te vas a ir con otra persona, te vas a casar con otra persona y al parecer la otra persona va a tener dinero. Entonces yo quiero que me jures una cosa, quiero que me jures que si te llegas a casar con una persona rica y te vuelves rica, me vas a ayudar a mí a ser rico también. Y yo, ¿qué? Sí, yo sé que tú te vas a volver rica. Mírame, estoy hablando en serio, me decía. Tú vas a irte de mi vida y yo lo sé, yo ya lo soñé, yo ya lo vi. Te vas a casar con otra persona y vas a tener un mejor nivel económico que el mío. Y entonces yo lo voy a permitir porque yo quiero dinero. Entonces yo quiero que tú me ayudes a conseguir dinero. Si de verdad me amas, porque me amas, ¿verdad? Yo, no, sí. No, dime bien, me amas, ¿verdad? Porque me amas. Yo, no, pues que sí. Y él, no, pues no te burles porque esto es serio. Tú te vas a ir. Cuando tú te cases con esa persona, cuando a ti te vaya bien, me vas a ayudar para que yo alcance ese mismo nivel que tú tienes. Prométemelo, júramelo. Y yo, no, pues sí, te lo prometo, sí. Pero eso no va a pasar. Te hablo de que yo no creía en nada de estas cosas. Yo, la verdad, pensaba que eran supersticiones. O sea, yo había visto a la señora hacerle brujería a su amante o a su novio, como ella le quisiera decir. Y había visto cómo lo traía, cómo lo seducía, cómo lo controlaba. Y aún así, me costaba muchísimo trabajo creer en este tipo de cosas. Para mí eran supersticiones y era puro cotorreo para mí, pura broma. O sea, todo lo que él creía en... Pues yo le decía que sí para que no se sulfurara, pero la verdad es que yo no creía en eso. Y así estuve viviendo por espacio de 2 años más o menos.
Resultó que obviamente reprobé tercero de secundaria y me tuve que cambiar de escuela, pero esta vez me cambié a una escuela más cercana a la casa, ¿no? Ya en esta colonia donde vivíamos. Y ahí me fui y pues conocí nuevas compañeras, ¿no? Ahí en esa secundaria. En cierta ocasión fuimos no sé, salimos a algún lado, no recuerdo a dónde, y me encontré con una de mis compañeras de salón que iba con una prima. Y esta prima, pues la verdad era también muy guapa, era su prima de mi amiga, era una chica güerita muy bonita. Y yo los presenté y mi amiga nos presentó a su prima y como que él quedó prendido de la chica para entonces ya estaban pasando muchas cosas en la casa. Yo tenía problemas con su hermana, que la cual era mi mejor amiga, ya estaba totalmente molesta conmigo. Le decía a todo el mundo que yo le había quitado a su hermano, entonces no me sorprendería que ella fuera la que estuviera haciendo como algo para romper el hechizo y el encantamiento que su hermano que su hermano había puesto en mí, porque ella estaba súper molesta, me trataba mal cada vez que podía, hablaba mal de mí con todo el mundo. Entonces la situación en la casa estaba bastante mal, ¿no? Y después conoció a esta chica y resultó que empezó a andar con ella. Y yo me enteré porque mis compañeras de la secundaria me lo dijeron. Obviamente él lo negó, pero sí habían momentos en que él, 2 o 3 ocasiones llegó como a las 2 de la mañana y ya después me enteré que se había ido como que a bailes que hacían aquí en esta colonia y así, ¿no? En cierta ocasión, él me lo negó todo, pero en cierta ocasión viene la prima y se presenta delante de mí. Yo a él le creía todo, ciegamente le creía todo lo que me decía. No ando con ella. Bueno, no andas con ella. Se presenta esta chica y me dice, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Yo me he ido con él, yo he ido a bailar con él y todo esto. Y le dije, sí, yo lo sé. Me lo dijo tu prima. ¿Por qué me haces eso? Tú sabías que él era mi novio. ¿Por qué haces eso? O sea, me puse muy mal. Y entonces, ¿qué crees que me dijo la chica? Me dijo, es que a mí me llamó muchísimo la atención que alguien como tú estuviera con él. Y yo pensaba que él o tenía dinero o tenía una personalidad distinta. Y según ella, por curiosidad, por saber por qué yo estaba con él, empezó a andar con él. Y le dije, ¿qué crees? Pues ya, ¿qué crees? Que cuando cuando otra mujer ya tiene al hombre que a mí me gusta, ya no lo quiero, ya no me gusta. Así le dije. Lo dije por despecho, obviamente no lo sentía, ¿no? Pero debido a esto comenzó a haber una fractura en nuestra relación, como si yo despertara de un sueño, de una pesadilla. Así fue. Como si yo despertara de un sueño, de una pesadilla, de un día para otro, dejé de quererlo, dejé de estar obsesionada con él. Las fricciones con su hermana cada vez eran mayores, al grado de que una vez ella intentó golpearme y yo pues me iba a defender y él no sabía ni qué hacer, no sabía cómo controlar a su hermana. Y yo hablé con mi mamá, pero ya se puede decir que yo ya estaba como despierta, como que algo me había despertado de ese trance. Y yo lo atribuyo a que era la hermana que estaba haciendo algo. Entonces yo hablé con mi madre y le dije, ¿sabes qué, mamá? Tuve esta fricción con mi ex amiguita y estuve a punto de golpear. Entonces, ¿sabes qué? Se me hace muy mala onda yo golpear a esta chica, no por lo que me haga, sino por respeto a su madre que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. ¿Qué te parece si comenzamos a buscar otro lado a donde vivir y nos vamos? No, es que tú tienes la culpa, a ti todo se te hace muy fácil, me dice, ahora dónde vamos a ir a vivir. Y al segundo día regresó bien contenta. ¿Y ahora qué onda? ¿Qué pasa? Es que al lado de la casa de mi novio están rentando una vivienda y nos vamos a ir allá. Entonces todo como que se empezó a dar muy fácil para que nos saliéramos de esa casa y nos fuéramos a vivir a otro lado. Demasiado fácil, diría yo. Entonces llegamos a otra casa y él seguía yendo por mí a la secundaria. Pues ya yo le decía, ¿sabes qué? Esto ya terminó aquí. Y él seguía enamorado de mí.
o como que obsesionado conmigo. Entonces yo le dije, no, ya, o sea, eso que me hiciste no te lo voy a perdonar nunca. Yo comencé a tratarlo muy, pero muy mal. Se me aparecía, o sea, yo salía a algún lado con mis compañeras o así, y se me aparecía ahí, ¿no? Me espiaba a todos los lugares donde yo iba, él se aparecía. Yo le decía, ya te dije que ya no quiero saber nada de ti, que no te quiero, que fuiste un error en mi vida, que no, pero tú me prometiste, tú y yo hicimos juramentos, hicimos pactos, pues todos esos pactos se rompieron gracias a ti. No quiero nada contigo ya. Bueno, pues era tanta su obsesión que sí me llegó a meter en problemas con mis vecinos, porque se le ocurrió ir y rayar la casa de enfrente. Me puso un letrero ahí para que cuando yo abriera mi ventana pues viera la casa de enfrente y viera lo que me había escrito. Con un spray me puso ahí un recado, ¿no? O pintaba la calle, el asfalto de la calle hasta la secundaria con mensajes, ¿no? Por donde sabía que yo pasaba, por ahí pintaba con mensajes. Bueno, hacía un sinfín de locuras para que yo regresara con él, y pues mucha de la gente que me rodeaba pensaba pues que yo era mala porque lo despreciaba, pero no sé qué me pasaba en mi corazón, yo ya no lo quería. Incluso te puedo decir que sentía que lo odiaba. Ya no lo volví a ver por un periodo de tiempo, y luego me fui de aquí, de la ciudad, y estuve lejos, así que ya no supe si él seguía vigilándome en esta casa. Yo ya no supe, porque yo me fui a vivir lejos. Luego cuando regresé, supe que él ya se había casado, y lo supe porque la que vino a avisarme, la que vino a verme fue su propia esposa. Su esposa vino a buscarme aquí, a esta casa. No sé cómo le hizo para enterarse de que yo ya había regresado. Para ese entonces yo ya estaba casada y ya tenía mi primer bebé, y pues esta muchacha vino a decirme que prácticamente él estaba o seguía obsesionado conmigo, que todo el tiempo le hablaba de mí y que ella pensaba separarse de él o divorciarse ya definitivamente de él, porque él siempre sacaba comparaciones conmigo. Le decía, no, pues es que pues AXA era así, ¿no? O AXA aquello. Siempre hacía comparaciones, y que él siempre estaba como pensando en un pacto que él y yo habíamos hecho. Yo para ese entonces ya ni me acordaba de los pactos que según hicimos, ¿no? Porque yo se lo dije claramente, a partir de lo que tú hiciste, todo quedó roto entre tú y yo. Entonces yo ya ni me acordaba, y le dije, ¿qué pacto era ese? Porque yo no lo recuerdo. Y dijo su esposa, pues es que él dijo que tú te ibas a casar con una persona que pues iba a estar en una condición económica un poquito más desahogada que la de nosotros, y que tú habías pactado con él porque lo ibas a ayudar a salir adelante, o sea que lo ibas a ayudar, no sé, dándole dinero, no sé cómo. Entonces yo me comencé a reír y le dije, está loco, dile que está loco. No, pero es que él no sabe que yo vine a ver. Y así fue como supe de él, ¿no? Fue una de las veces que ya, penúltima vez que supe de él, porque después me volví a ir de aquí, nos fuimos a trabajar a otro lado, mi esposo y yo, y en una de las ocasiones que vine a visitar a mi mamá, me lo encontré de casualidad, o al menos yo quiero creer que me lo encontré de casualidad. Entonces, en ese entonces yo ya llevaba mi segundo bebé, lo llevaba cargando, y mi otro bebé de la mano, ¿no? Y me encontró y me dijo, ¿para dónde vas? Ya le dije para dónde iba más o menos, o sea, que iba a tomar un autobús. Y me dijo, te acompaño. Le dije, no, muchas gracias. Y me dijo, no, sí te voy a acompañar. Y se me pegó. Y entonces ya íbamos caminando y me dice, ¿todavía te acuerdas de cuando andábamos? Y le dije, sí, es algo que no puedo borrar de mi vida, ¿verdad? Y ya se quedó callado y dijo, ¿y qué pasó con lo del pacto? Le dije, yo te lo dije claramente, no hay pactos, tú me fallas, te lo dije claramente. Y entonces le saqué, ¿y qué pasó con tu esposa? ¿Cómo está tu esposa? Y cuestiones así, ¿no? Pero era una conversación donde la verdad nos estábamos hiriendo mutuamente, o sea, él me decía algo que me dolía y yo le decía dos cosas que le dolían más, ¿no? En una de esas, él hizo un comentario que la verdad pues me llamó muchísimo la atención, porque no era
un comentario al cual estuviera él acostumbrado o que yo hubiera escuchado alguna vez decir algo sobre eso. Él me dijo, ya te pusiste bien fea, así literal me lo dijo, ya te pusiste bien fea. Dice, me da risa porque cuando andabas conmigo eras muy guapa. Y dice, y ahora ya te pusiste gorda, ya te pusiste fea. Pero me lo dijo con una hazaña de alguien que sería increíble que dijeras, esta persona me amaba. O sea, no era digno de alguien que te ama. Lo dijo con una sonrisa en los labios, pero así con una hazaña y un coraje al mismo tiempo. Fue algo que me llamó mucho la atención. Pero a pesar de que me llamó mucho la atención lo que dijo, no me lastimó, no para nada. Yo sabía que acababa de dar a luz, era obvio que mi cuerpo no iba a recuperarse rápido, eso tarda. Yo llevaba a mi bebé de meses y entonces lo que le dije fue, ay, no sabes qué contenta me pone escuchar eso que estás diciendo de mí. Y se quedó así, ajá, sí. Y le dije, no, de verdad, porque eso quiere decir que tú realmente no me amas. Lo que amabas de mí era mi apariencia. Quiere decir que si yo y tú hubiéramos llegado a más y yo hubiera tenido 2 bebés contigo, como los tengo ahora, con el padre de mis hijos, tú me hubieras dejado, porque para ti yo ya estaría fea. Mas sin embargo, el padre de mis hijos se sigue viendo hermoso. O sea, le di 2 hijos y sí, me he descuidado, he engordado, mas sin embargo él me ve hermoso. Eso quiere decir que elegí bien, que elegí al correcto, no a alguien que nada más puede ver la apariencia de las personas. Y se quedó callado, no dijo nada, solo se agachó. Y después dijo, es que no quise decir eso. Pues lo dijiste y qué bueno que te traicionó tu subconsciente, porque eso confirma que yo tenía razón. Tú no eras para mí, nunca lo fuiste. No sé qué pasó, pero tú nunca fuiste para mí. Lo nuestro era como un amor de hermanos, no era una relación como tal, como de novios, que fuera a trascender y a ir más allá. Ya me estoy dando cuenta de que hice bien en alejarme de él. Cuando dije esto, yo me iba subiendo al autobús y le dije, pues que Dios te bendiga, cuídate y bye. Y cuida a tu esposa, porque la has lastimado mucho, de verdad. No es que ella y yo ya nos separamos, ¿no? Qué lástima. Yo sabía que no iban a llegar muy lejos por todo lo que le decía. Qué lástima, porque era una buena chica. En fin, cada quien hace sus cosas en su vida. Bueno, pues que Dios te bendiga. Y ya me fui, ¿no? Debo decirte que en el momento lo que me dijo no me dolió, pero ya después cuando iba procesando las cosas en el autobús, sí lloré, ¿no? Sí lloré. Aparte, quiero decirte algo, yo había estado luchando con el sobrepeso, o sea, de un tiempo después de que me alivié de mi segunda bebé, me empecé a poner muy gorda, muy exageradamente gorda. Entonces me fui dando cuenta poco a poco que no comía yo como para engordar tanto, ¿no? Hasta que una vez ya conocí a una persona que sabe de estos temas de brujería, y esa persona pues me dijo, no, tú vas a poder bajar, pero te va a costar mucho trabajo. Tienes que orar muchísimo si de verdad quieres romper lo que tú tienes, porque lo que tú tienes es una brujería, es como un hechizo. A ver, ya me interesó eso, ¿no? A ver, platica. Y esta persona me comenzó a contar que esto ya lo había visto muchas veces, porque ella trabajaba de esto, pero yo no sabía. Yo ya después me enteré mucho tiempo después. Y esta persona me dijo, a ti te hicieron un mal que es muy famosísimo. Ese es uno de los más comunes que les hacen a las personas. Se lo hacen a las amantes por coraje, para acabar con su belleza. ¡Achis! ¿Es en serio? A ver, pero yo sinceramente no creía, pero decía, a ver, tú cuéntame, ¿no? Y me empezó a decir, toman un sapo y en ese sapo lo consagran o algo así, y ahí meten la foto de la persona. Ese sapo lo meten en agua, pero le ponen ciertas cosas para que se inflame, para que se ponga gordo, ¿sí? ¿Tampoco no has sentido así como si hubieras tomado mucha agua? Que sí siento eso. Y me dice, pues es por eso. Ese sapo lo inundan de líquidos, hierbas y cosas así. Meten tu foto y le cierran le cosen el hocico y le cosen los ojos, ¿sí? A mí se me hace un poco hasta sorprendente que tú tengas la capacidad de raciocinio, porque ese mal afecta el cerebro, ¿sí? Y
y pues tú estás muy coherente. Yo te he escuchado hablar de este tema, me dijo esa persona, y yo pienso que es porque tú te has convertido en una persona de oración, que tú por eso has podido de cierta manera combatir ese mal. Me dijo, pero yo ya llevo rato observándote lo que comes, observándote tu comportamiento, tu cuerpo, y yo me he dado cuenta que efectivamente tú tienes ese mal. Y yo pues nada más por preguntarle digo, bueno, pero ¿cómo se quita eso, no? No le dije ni sí ni no, pero los síntomas que esa persona me estaba dando pues eran muy parecidos a los que yo tenía. Esa persona me dijo que se forma una conexión o un vínculo de energía entre el animal y la persona, que también puede ser utilizado para secar a la persona. O sea, hay personas que mueren, dicen, no, pues es que le dio un paro cardíaco, pero ya no comía. Personas que ya no pueden comer nada, que se van adelgazando, que les salen manchas en la cara, así como me pasó a mí, que incluso les empiezan a salir como verrugas, ponen como verdosas las personas, y muchos piensan, ay, no es que puedes estar consumiendo alguna droga, no, es que a lo mejor está consumiendo la crocodile, ¿no? Que es un tipo de droga donde se te mancha la piel y se te va cayendo. No, es un mal de brujería que se puede confundir con eso o con cualquier otro tipo de enfermedad donde la piel se va manchando, la gente se puede ir adelgazando porque no puede comer, porque le hacen algo para que no pueda comer, y ahí puede morir la persona seca. Acá el mal que me hicieron no era para matarme, según lo que esta persona me explicó, era para engordarme, para ponerme fea, pero el dolor era bastante y el sufrimiento igual. Igual podían hacer que sí me podían matar con el mismo trabajo, pero lo que ella decía que observaba era que era un trabajo más que nada para ponerme fea. Y me dijo, dime a quién desprecias. Tú despreciaste a alguien muy, muy fuerte, lo rechazaste, a lo mejor haz memoria. ¿A quién tú, antes de casarte y de formar tu familia, a quién desprecias, a quién rechazas? Esa persona fue la que te lo hizo. O porque yo no creo que tú anduvieras con alguien casado, yo sé cómo eres, sé lo que piensas. Entonces, haz memoria. Yo me empecé a acordar de este muchacho, que bueno, ya yo lo di por hecho porque dije, ya sabemos que este muchacho arregla todo con brujerías, ¿no? Es como muy fanático a la brujería, o era, o no sé dónde, porque yo ya no lo he vuelto a ver. Y otra cosa, pues que gracias a un amarre me obtuvo, y yo lo supe, o sea, yo vi el amarre, y aún así no creí en eso, no creí, pero yo veía que él todo lo conseguía a partir de la brujería. Yo no sé cómo no se me ocurrió pensar que él me estaba haciendo algo, ¿no? O sea, jamás. Pues entonces a partir de ahí comencé a cambiar mi oración, ¿no? Ya no era tanto de, ay Dios, quiero adelgazar, o quiero que se me quite esto, o que no me operen, o aquello, sino comencé ya a hacer una oración mucho más fuerte para quitarme este mal de brujería. Ya siempre estaba yo, o continuamente estaba pidiendo yo, que me quitaran cualquier mal de brujería que yo tuviera, que deshicieran ese trabajo de alguna manera, porque lo que me dijo esta chica me dijo, mira, hay dos maneras que yo sé para quitarse, pero la verdad lo tuyo ya está bastante avanzado. Me dice, y aparte me dijo, y yo sé que tú eres cristiana y que no me estás creyendo nada de lo que te estoy diciendo probablemente, y que no vas a querer que yo trabaje con esto. Y yo le dije, efectivamente, yo todo se lo voy a poner en las manos de Dios. Entonces esta persona me dijo, se quita, hay un método que es con oración por no sé cuántos días, no recuerdo bien, y tú tienes que tomar ciertas hierbas especiales. Se hace una velación por no sé cuántos días y se hace este trabajo con hierbas. La otra es que se busque dónde está escondido el sapo, porque el sapo está vivo. Los sapos duran mucho tiempo de vida. Estos trabajos se para matar muy lentamente o para hacer sufrir a las personas lentamente. Entonces dijo, la otra es que vieras en dónde está escondido ese sapo. Puede estar en un panteón o puede estar
puesto hasta en tu propia casa. Obviamente yo me había cambiado continuamente de casas en esa época, así que pues no tenía dónde escondiera a alguien un trabajo así. Entonces pensé yo, probablemente lo llevó a algún panteón, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues yo estoy esperando a que Dios o alguien se le ocurra, bendito Dios, mande ángeles a sacar ese trabajo de donde quiera que esté, ¿no? Sí logré bajar de peso, no que como yo quisiera, porque te digo, el cuerpo toma una forma extraña, un poco rara. Ahora sí que mi peso está como relacionado. Si yo dejo de orar, empieza otra vez a venirme a darme los dolores y todo eso. Sí, se puede decir que pues esto me ha hecho como que acercarme más a Dios. Luego fue algo bastante curioso porque en cierta ocasión me dio el dolor de la vesícula muy fuerte, ¿no? Y otra amiga por ahí me dijo, sabes que hay ciertos medicamentos naturistas, son muy buenos para romper las piedras de la vesícula. Y me dio el nombre de uno, ¿no? Ese me llamó muchísimo la atención. Y yo dije, bueno, pues no pierdo nada. Voy a comprar una cajita y voy a probarlo a ver si me funciona para quitarme el dolor. Me lo compré en una tienda naturista y lo tenía yo en mi casa. Wow, me sentí súper bien. Me empezó a bajar la inflamación, deshaciéndome de ese dolor, porque era un dolor bastante fuerte y abarcaba ya mis riñones y la vesícula biliar, y incluso ya hasta me daban dolores de cabeza fuertes, ¿no? Pero eso fue lo que pasó con este chico. Ahora, yo lo pongo mucho en duda, lo del segundo trabajo. Esto que te digo de ya lo último que me hicieron de la brujería con el sapo, bueno, pues me lo dijo esta chica, me explicó que en ese trabajo de brujería sí meten piedras en el sapo que representa a la persona, porque obviamente le quieren causar dolor. Esta chica me contó 2-3 anécdotas de las veces que había curado dicho mal. Entonces me decía que sí, que dentro de los sapos se encontraban normalmente piedras, no sé si las buscan como piedras de río que les ponen, pero o sea, todo lo que le hagan al sapito va a ser lo que le va a pasar a la persona. Si el sapo se seca, la persona se seca. Si el sapo se hincha, la persona se hincha. Si el sapo le cose la boca, la persona no puede ni comer ni hablar. Y así. O sea, lo que le hacen es como un tipo vudú, ¿no? Lo que le hacen al sapito es lo que va a pasar con la persona. También me explicó que no nada más era liberar el sapo así ya lo encontré, ya lo libero y ya, se acabó el hechizo. No, porque ese sapo se tiene que cortar la energía que te vincula con el animalito. Entonces tiene que pasar por un proceso. Me platicaba que muchas veces cuando liberaban al animalito, la persona moría. El sapito moría y la persona moría al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque el sapito estaba mal, estaba desnutrido, o se le tenía que dar el apoyo para que el sapo saliera adelante. La persona salía adelante, ya después se liberaba el sapo, se cortaba la energía que unía ambas partes y el sapo se dejaba libre. Otra cosa que recordé era que en la casa de este muchacho, donde vivía con su mamá y sus hermanas, había como un socavón. Ahí solo él bajaba, ¿sí? A nadie le gustaba bajar de las hermanas ahí, incluso lo llegaban a ocupar como drenar, lo que me hace pensar que tal vez ahí podría tener cosas guardadas él. Yo nunca bajé realmente hasta abajo a ese lugar, y entonces él a veces bajaba mucho, que porque de ahí salían ratas y ratones y animales, y entonces según él bajaba a poner veneno para las plagas, ¿no? Pero pues haciendo memoria, pues luego me pongo a pensar, ese sería el lugar ideal para esconder cualquier cosa, ¿no? Mucho cuidado de quién se enamora, no les vayan a hacer su amarre. Pórtense bien hasta dentro de las relaciones, para que no se vayan a topar con una mujer despechada o un hombre despechado, ¿vale? Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, hermanos. Seguimos en contacto.